Hola amigos, hoy vengo a hablaros de la resaca. Lo primero recuerda en darle like y suscribirte si te gusta este tipo de contenidos para que yo continúe haciendo este tipo de vídeos. Lo primero, de la resaca. Todos sabemos que es debido a un excesivo consumo de alcohol en un tiempo concreto, en un tiempo limitado. Nos dormimos y al día siguiente es cuando tenemos los síntomas de la resaca. Eso es lo típico, eso es lo que todo el mundo sabe. Pero en realidad lo que no se sabe es qué está ocurriendo detrás de todo eso y cómo lo podemos prevenir o tratar. El alcohol va a producir diversos efectos en el sistema nervioso. En primer lugar, el alcohol va a dar lugar a una serie de compuestos que se van a metabolizar y que van a ser tóxicos en algunas regiones cerebrales. Uno de esos compuestos es el acetaldehído, muy tóxico en algunas áreas del cerebro que se van a asociar claramente a los síntomas que luego vamos a sufrir, habitualmente cuando el consumo de alcohol cae a cero, que suele ser cuando nos levantamos al día siguiente. No es solamente ese efecto tóxico del alcohol, uno de los componentes más importantes de la resaca se debe a que el alcohol va a producir una deshidratación de determinados tipos neuronales. Y esa deshidratación, por un lado, va a dar lugar a los síntomas, pero por otro lado va a ser muy fácil de tratar, simplemente consumiendo agua. Y vamos a ver cómo lo tenemos que hacer para mitigar, en la medida de lo posible, ese efecto de la resaca, tanto antes, cuando estamos consumiendo ese alcohol, como posteriormente, cuando ya lo hemos consumido y empezamos a tener los efectos de la resaca. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Habitualmente, ¿qué nos va a producir el haber consumido ese exceso de alcohol? Los síntomas van a empezar horas después, habitualmente cuando ese alcohol ha llegado a cero en sangre. Es decir, disminuimos, vamos metabolizando el alcohol que tenemos en sangre y en el momento en el que llega a cero, las neuronas están deshidratadas, han sufrido ese efecto tóxico y por lo tanto van a producir los síntomas. Síntomas que pueden ser muy variados, no todos vamos a sufrir los mismos síntomas. Los más frecuentes, pues habitualmente cansancio, dolor de cabeza, a veces nos va a desencadenar una migraña, en otras ocasiones vamos a sufrir náuseas, vómitos, diarrea, mareos, temblor, todo eso va a ser lo típico que vamos a poder sufrir cuando tenemos esa resaca. Algunas personas incluso van a sufrir vértigo o incluso otro tipo de síntomas neurológicos más raros y más graves. ¿Y cómo vamos a poder hacer para prevenirla y para tratarla? En primer lugar, lo típico, lo más fácil va a ser consumiendo agua, consumiendo otro tipo de líquidos que no sea el alcohol. Lo que vamos a hacer es que esas neuronas no se van a deshidratar y por lo tanto no van a dar lugar a los efectos tóxicos y de deshidratación. Por lo tanto, para evitar esa resaca, va a ser simplemente consumir otro tipo de bebidas no alcohólicas entre las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, tomar una copa que lleve alcohol y tomar un vaso de agua. Tomar otra copa que lleve alcohol y tomar un vaso de agua. Se ha demostrado que ante el mismo consumo de alcohol, si se consume de esta forma, las neuronas se van a deshidratar mucho menos y por lo tanto los efectos tóxicos del alcohol van a ser muy inferiores y la resaca va a ser mucho más manejable. Y quien habla de agua, habla de otros productos que llevan también líquido. Por ejemplo, si consumimos productos como frutas que llevan agua, va a ser mucho mejor para la resaca que consumir otro tipo de productos que no llevan agua, como pueda ser un fruto seco. La segunda recomendación sería consumir carbohidratos. ¿Por qué? Porque se ha visto que el alcohol, aparte de llevar calorías vacías, no va a llevar ningún nutriente y eso va a afectar el funcionamiento cerebral. También hay algún estudio que demuestra que el consumo de carbohidratos mientras estamos consumiendo ese alcohol, lo que va a hacer es que el cerebro va a preservarse esas funciones y por lo tanto la resaca va a ser muy inferior a si no hubiésemos consumido carbohidratos. Por lo tanto, segundo consejo, consumir carbohidratos. Tercero, el tipo de bebidas alcohólicas. Hay algunas bebidas alcohólicas que son peores que otras. Habitualmente las que se denominan más oscuras, como pueda ser el whisky, como pueda ser el tequila, como pueda ser el vino rojo, son peores, producen otro tipo de resaca que las que van a producir otro tipo de bebidas, como puede ser la ginebra o los licores claros, entre comillas, como el vodka o la cerveza.
¿Por qué es así? Porque las bebidas más rojas, más oscuras, van a tener otro componente aparte del etanol, del alcohol. Van a tener pequeñas cantidades de metanol, es decir, que el alcohol y el metanol metabolizar de la misma forma a través del hígado, y por lo tanto si el hígado se está encargando de metabolizar uno, no va a metabolizar el otro. Y el efecto va a ser mucho más tóxico que si solamente estuviésemos metabolizando etanol. Cuarta recomendación: si tienes dolor de cabeza, si tienes efectos secundarios, si tienes problemas relacionados con la resaca, te puedes tomar algún fármaco para evitar el dolor de cabeza. Pero, ¿qué fármaco tomar? Aquí lo que no se recomienda es tomar paracetamol o acetaminofén. Se va a metabolizar a través del hígado. Y os recuerdo que el hígado es el órgano que se va a encargar también de metabolizar el alcohol. Entonces el hígado va a estar a una cosa o a otra. Va a estar metabolizando el paracetamol o va a estar metabolizando el alcohol. Si hace una cosa, no va a hacer lo otra. Y si consumimos paracetamol, lo que vamos a hacer es prolongar el efecto del alcohol en sangre. Es preferible fármacos antiinflamatorios como puedan ser el ibuprofeno, como pueda ser el naproxeno, la aspirina, cualquiera de los fármacos de ese estilo. Ahora bien, hay gente en los que la resaca también le produce problemas gástricos. Entonces, en esos casos, cuidado, porque fármacos antiinflamatorios también van a poder aumentar el efecto tóxico del alcohol en el estómago. Quinta recomendación para el tratamiento de la resaca. Cuando ya no tenemos alcohol en sangre y tenemos efectos de la resaca, es muy útil tomar bebidas como puedan ser el té o el café. ¿Por qué? Porque nos va a espabilar. El café o el té, determinados tipos de té, van a producir un efecto en los cuales vamos a incrementar nuestro nivel de alerta. Tomarnos un café, desde luego, nos va a ayudar, además del efecto que el café tiene en el dolor de cabeza, que en algunas ocasiones puede ser bastante positivo. Sexto consejo es el tipo de dieta. Se ha visto, aunque esto es algo que no se puede recomendar en todo el mundo, pero sí que existen algunos estudios que lo sugieren, que tomar vitaminas del grupo B y zinc, fundamentalmente los días previos al consumo de alcohol, va a hacer que tengamos menos resaca. Claro, no sabemos cuándo vamos a beber más alcohol, salvo que lo bebamos de forma rutinaria. Una mayor cantidad de vitaminas del grupo B y zinc lo que va a hacer es que tengamos menos resaca de lo habitual. Y el séptimo, que los voy a llamar como no consejo, pero sí que está bien que lo sepáis. Hay gente que le va a mejorar la resaca si toma pequeñas cantidades de alcohol al día siguiente. Y eso es así porque la resaca se debe fundamentalmente se produce porque los niveles de alcohol en sangre bajan. Muchas veces bajan a 0 o a casi 0. Y ese momento en el que el alcohol ha llegado abajo del todo, vamos a tener síntomas de la resaca. ¿Qué es lo que hacen determinadas personas? Tomar una pequeña cantidad de alcohol en el momento en el que tienen resaca. Vamos a volver a subir los niveles de alcohol y eso lo que va a hacer es que nos va a quitar los síntomas de la resaca. Pero mucho cuidado, esto es muy peligroso y por lo tanto yo no lo recomiendo. Muy peligroso porque lo que nos va a favorecer es una adicción al alcohol. Tú vas a estar constantemente bebiendo alcohol para evitar que esos niveles de alcohol bajen tanto. Consejos más globales para evitar la resaca: beber, por supuesto, con moderación. Beber con moderación, beber a lo largo de varias horas. Por ejemplo, si consumimos la misma cantidad de alcohol, no es lo mismo hacerlo en un periodo de 6 horas que en un periodo de 2 horas. Nuestro hígado no va a tener tiempo suficiente en 2 horas para metabolizarlo, pero a lo mejor sí que tiene tiempo a lo largo de 6, 8, 10 horas. Y meter cuanta agua podáis. Esos son los consejos básicos y generales. No os digo más, muchas gracias por estar ahí y sígueme para más contenido. Un saludo.